Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a resolver una ecuación lineal de segundo orden con coeficientes variables. Esta ecuación me la proporcionó un alumno que la encontró en el libro de Krasnov, Kiseliov, Makarenko, ecuaciones diferenciales ordinarias, y es esta: x cuadrado por 1 menos logaritmo de x por y segunda más x por y prima menos y igual 1 menos logaritmo de x al cuadrado partido por x, con condición inicial y de 1 igual a un cuarto, es decir, queremos resolver un problema de valor inicial. Entonces, siempre ante una ecuación diferencial lineal, lo que hacemos es resolver primero la ecuación homogénea asociada, es decir, x cuadrado por 1 menos logaritmo de x por y segunda más x por y prima menos y igual a 0. Necesitamos dos soluciones linealmente independientes de esta ecuación diferencial, que generan todas las soluciones de ella. Hay una solución que es inmediata, que no necesita ninguna operación, que se ve enseguida, que es la función y sub 1 de x igual a x. Esta función es solución de la ecuación porque su derivada segunda es 0, por tanto, este término sería 0. Y aquí tendríamos x por y' sub 1, que es x por 1, menos x, que es 0. O sea, esto es solución de la ecuación homogénea. Para obtener una segunda solución, utilizamos el método de reducción del orden, que consiste en hacer un cambio de función incógnita, o sea, método de reducción del orden. Hacemos el cambio de la función y de x por una nueva función que voy a llamar u de x, siendo y de x igual a la solución que teníamos antes, y sub 1 de x, por la nueva función incógnita u de x. Y sub 1 de x es x por u de x. O sea, el cambio es de y por u, siendo y igual a x por u. Derivamos y' igual a x por u' más u. Derivamos de nuevo y segunda igual a x por u segunda más la derivada de esto respecto de x es u' más u' más 2u'. Sustituimos en la ecuación diferencial ordinaria, homogénea, y tenemos x cuadrado por 1 menos logaritmo de x por y segunda, que es x por u segunda más 2u', más x por u', más x por y', x por y', que es x por u' más u, menos y, que es igual a x por u, igual a 0. Aquí tenemos x por u menos x por u, eso da 0, y luego podemos dividir ambos miembros por x cuadrado aquí, x cuadrado aquí. O sea que dividiendo por x cuadrado, 1 menos logaritmo de x por x u segunda más 2u' más u' igual a 0. Ordenamos esta ecuación, pongo primero el término en u segunda y tenemos x por 1 menos logaritmo de x por u segunda más, ahora término en u', que está multiplicando a 2 menos 2 logaritmo de x, más 1 por u' igual a 0. 1 por u' es esto, y 2 menos 2 logaritmo de x por u' es 1 menos logaritmo de x por 2 por u'. Entonces, ahora tenemos una ecuación diferencial lineal de segundo orden homogénea en la incógnita u de x, con la ventaja de que no tiene término en u de x. Cuando no hay término en u de x, un
cambio obligatorio prácticamente es el cambio de la función u de x a la función w de x, definida como u' de x. De esta manera la ecuación queda así: x por 1 menos logaritmo de x por w' de x más 2 y 1, 3 menos 2 logaritmo de x por u', que es w de x, igual a 0. Esto ya es una ecuación lineal homogénea de primer orden, que a su vez es separable. La escribimos como separable, paso esto al segundo miembro, divido ambos miembros por w y se tiene w' partido por w igual, w iría multiplicado por esto, cambiado de signo, 2 logaritmo de x menos 3 partido por x por 1 menos logaritmo de x. Entonces, integramos esta ecuación. La primitiva de esto es logaritmo del valor absoluto de w de x, igual a la primitiva de 2 logaritmo de x menos 3 partido por x por 1 menos logaritmo de x diferencial de x. Esto a primera vista tiene mal aspecto, pero podemos intentar el cambio más natural que se nos ocurre, que es eta igual logaritmo de x. De manera que diferencial de eta sería diferencial de x partido por x. Con este cambio, esto se convierte en 2 eta menos 3 partido por 1 menos logaritmo de x, 1 menos eta, por diferencial de x partido por x, que es diferencial de eta. Igual, hacemos esta división, no me detengo en los detalles, pero es muy fácil ver que esto da menos 2 más 1 partido por eta menos 1 por diferencial de eta, igual a menos 2 eta más logaritmo del valor absoluto de eta menos 1 más una constante de integración que puedo hacer igual a 0 porque solo necesito una solución w de x. Solo necesitamos una solución u de x porque solo queremos encontrar una solución y de x. Ya tenemos una, que si sub 1 solo necesitamos otra. Entonces, tomando ahora exponenciales, tendríamos w de x o mejor, logaritmo de w de x es igual a menos 2 eta, eta era logaritmo de x, más logaritmo de eta, que es logaritmo de x, menos 1. Tomamos ahora exponenciales y quitamos los valores absolutos después. W de x igual a logaritmo de x menos 1. El valor absoluto de logaritmo de x menos 1 es lo mismo que el valor absoluto de 1 menos logaritmo de x. De manera que lo escribo así, partido por x, o sea, multiplicado por x a la menos 2, es decir, partido por x cuadrado. Esto es w de x. W de x era igual a u' de x. O sea, u' de x es igual a 1 menos logaritmo de x partido por x cuadrado. Por tanto, u de x es una primitiva de 1 menos logaritmo de x partido por x cuadrado diferencial de x. Esto lo que se nos ocurre enseguida es tratar de hacerlo integrando por partes.
Es decir, hacemos u igual 1 menos logaritmo de x, diferencial de v igual diferencial de x partido por x cuadrado, diferencial de u es menos diferencial de x partido por x, v es menos 1 partido por x, de donde u de x es igual a u por v, menos 1 partido por x por 1 menos logaritmo de x, menos integral de v diferencial de u, integral de diferencial de x partido por x cuadrado, igual menos 1 partido por x, más logaritmo de x partido por x, más 1 partido por x, igual logaritmo de x partido por x. De manera que u de x es igual a logaritmo de x partido por x. Ahora bien, tenemos que recuperar la función y de x. Y de x estaba definida como x por u de x. Por tanto, y de x es igual a x por logaritmo de x partido por x igual logaritmo de x. De manera que la función y, que voy a llamar y sub 2 de x, igual a logaritmo de x, es una segunda solución de la ecuación diferencial ordinaria homogénea. Y sabemos por el método de reducción del orden que esta solución es linealmente independiente de la primera, que era y sub 1 de x igual a x. Por tanto, la solución general de la ecuación homogénea es y de x igual a una constante arbitraria c sub 1 por y sub 1 de x, que es x, más constante arbitraria c sub 2 por y sub 2 de x, que es logaritmo de x. Esta es la solución general de la ecuación homogénea. Puedo llamarla y sub 0 para subrayar el hecho de que es solución de la ecuación homogénea. Ahora, por el método de variación de las constantes, podemos obtener una solución particular de la ecuación completa en la forma c sub 1 de x por x más c sub 2 de x por logaritmo de x. Es decir, convertimos las constantes en funciones y eso, el método de variación de las constantes asegura que existen funciones c sub 1 de x y c sub 2 de x, de manera que y sub p de x construido así es solución de la ecuación completa. Además, ese método nos dice que estas funciones c sub 1 de x y c sub 2 de x verifican el siguiente sistema: c' sub 1 de x por x más c' sub 2 de x por logaritmo de x igual a 0. Y c' sub 1 de x por la derivada de esta solución x, que es 1, más c' sub 2 de x por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x, igual al término independiente de la ecuación diferencial. La ecuación diferencial original era esta. Tengo que escribirla en forma normal, eso es muy importante, o sea, hay que despejar la y segunda. Tenemos que pasar todo este factor dividiendo aquí. Entonces voy a escribir aquí la ecuación diferencial escrita en forma normal. La ecuación diferencial era y segunda más y' partido por x por 1 menos logaritmo de x menos y partido por x cuadrado por 1 menos logaritmo de x igual a 1 menos logaritmo de x partido por x y por x cuadrado, o sea, por x cubo. Entonces, el término independiente auténtico de la ecuación diferencial del enunciado es este, donde la y segunda está despejada, o sea, la ecuación está escrita en forma normal, y este es el que se pone aquí, 1 menos logaritmo de x partido por x cubo. Este es el sistema que deben verificar las derivadas de las funciones c sub 1 y c sub 2. Entonces,
multiplicando la segunda ecuación por x, tenemos c'1 de x por x, multiplico por x para igualar con esto, más c'2 de x es igual a 1 menos logaritmo de x partido por x cuadrado. Y ahora, restando esta ecuación menos la primera, c'1 de x por x se anula con esto, y va a quedar c'2 de x por 1 menos logaritmo de x igual a 1 menos logaritmo de x partido por x cuadrado. 1 menos logaritmo de x se simplifica con este y obtenemos c'2 de x igual a 1 partido por x cuadrado, de donde c'2 de x es igual a menos 1 partido por x. Entonces, ahora de la segunda ecuación podemos despejar c'1 de x. c'1 de x es igual a 1 menos logaritmo de x partido por x cubo menos c'2 de x por 1 partido por x igual 1 menos logaritmo de x partido por x cubo más 1 partido por x por 1 partido por x, 1 partido por x cuadrado. Bueno, aquí me había equivocado en una cosa, c'2 de x es 1 partido por x cuadrado, por tanto este producto es 1 partido por x cubo. Igual a 1 y 1, 2, menos logaritmo de x, no, aquí teníamos un signo menos c'2, 1 partido por x cuadrado, o sea, aquí hay un signo menos. Entonces, esto es igual a 1 partido por x cubo menos 1 partido por x cubo es 0, menos logaritmo de x partido por x cubo. Entonces, ahora tenemos que integrar esto para obtener c'1 de x. O sea, para obtener c'1 de x, c'1 de x será igual a menos la integral del logaritmo de x partido por x cubo diferencial de x. Voy a calcular entonces la integral del logaritmo de x partido por x cubo diferencial de x. Esto lo podemos hacer otra vez por partes, parece lo más natural. U igual logaritmo de x, diferencial de v igual diferencial de x partido por x cubo. Diferencial de u es diferencial de x partido por x, y v será igual a menos 1 partido por 2x cuadrado. Por tanto, esta integral es igual a u por v menos logaritmo de x partido por 2x cuadrado menos por menos más integral de v diferencial de u, o sea, diferencial de x partido por 2x cubo. Igual a menos logaritmo de x partido por 2x cuadrado menos 1 partido por 4x cuadrado, igual a menos 1 más 2 logaritmo de x, reduciendo a común denominador, partido por 4x cuadrado. Esto sería esta integral. c'1 de x es esta integral cambiada de signo, por tanto c'1 de x es igual a 1 más 2 logaritmo de x partido por 4x2. Ya tenemos c'1 y c'2. Por tanto, tenemos la solución particular de la ecuación completa, que es c'1 de x, o sea, 1 más 2 logaritmo de x partido por 4x2, multiplicado por la solución y1 de x de la ecuación homogénea, que era x, más c'2 de x, c'2 de x era menos 1 partido por x, o sea, menos 1 partido por x,
multiplicado por y2 de x, que era la segunda solución de la ecuación homogénea logaritmo de x. Igual a 1 más 2 logaritmo de x, simplifico x con x cuadrado, partido por 4x, menos logaritmo de x partido por x, igual, común denominador 4x, 1 más 2 logaritmo de x, menos 4 logaritmo de x, igual a 1 menos 2 logaritmo de x partido por 4x. Y por tanto la solución general de la ecuación del enunciado es y de x igual a una constante arbitraria c sub 1 por la primera solución de la ecuación homogénea, x, más constante arbitraria c sub 2 por la otra solución de la ecuación homogénea, logaritmo de x, más la solución particular de la ecuación completa, 1 menos 2 logaritmo de x, partido por 4x. Esta es la solución general de la ecuación del enunciado. Ahora tenemos que determinar las constantes de manera que se cumpla la condición inicial. La condición inicial era y de 1 igual a un cuarto, haciendo x igual a 1 tenemos aquí c sub 1, más c sub 2 por logaritmo de 1, que es 0, más 1 menos 2 logaritmo de 1, que es 0, partido por 4x, que es 4. Por tanto, c sub 1 es 0. Y c sub 2 es arbitrario. O sea, no podemos determinar c sub 2, es lógico porque la ecuación es de segundo orden y tenemos dos constantes. Luego, la solución del problema de valor inicial es y de x igual c sub 1 es 0, c sub 2 constante arbitraria por logaritmo de x, más 1 menos 2 logaritmo de x, partido por 4x. Esta es la mejor solución que se puede obtener para ese problema de valor inicial, porque para determinar la constante c sub 2 necesitaríamos una condición inicial más. Entonces, ¿dónde está definida esta solución? Pues el logaritmo de x está definido para x mayor que 0, y para x mayor que 0 este denominador no se anula, por tanto esta solución está definida para x entre 0 y más infinito. Y con esto terminamos este problema, en el que hemos resuelto una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes variables. Primero hemos hallado la solución general de la ecuación homogénea asociada, utilizando el método de reducción del orden, y luego, mediante el método de variación de las constantes, hemos calculado la solución general de la ecuación diferencial completa. Y luego hemos tratado de determinar las constantes, solo hemos podido determinar una, porque para que el problema estuviera perfectamente bien enunciado necesitábamos dos condiciones iniciales y solo teníamos una.